Bueno, vamos a ir dándole un fuerte aplauso a Sofía María Schlemmermeier. Un fuerte aplauso. Ella es miembro del equipo madrileño de alpinismo, además de psicóloga sanitaria y deportiva. No sé si me están escuchando. No, ¿verdad? Bueno, la montaña es su... Hola. Creo que no. Ahora sí. ¿Verdad? Hola. Sí. Bueno, la montaña es uno de tus lugares preferidos del mundo, Sofía. Como decimos, pasas mucho tiempo realizando escalada, alpinismo y bueno, aprovechas cada oportunidad que tienes, ¿no?, para estar en contacto con la naturaleza y con sus grandes paredes. Eso por una parte, porque por otra parte, como decíamos, eres psicóloga sanitaria, psicóloga deportiva, además especialista, experta en los deportes de montaña y bueno, pues todo lo que conlleva estar con, por ejemplo, muchas de las personas que realizan esas actividades, pues estar ahí apoyándolas. Entiendo que también ayudándolas a superar, bueno, diferentes estaciones, diferentes también, bueno, pues momentos, ¿no?, que puedan pasar. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Sofía también. Gracias. ¿Te parece? Nos vamos sentando. Y para ponernos un poquito en contexto, Sofía, si te parece, cuéntanos qué es la salud mental. Pues a ver, este concepto realmente se nombra mucho, y más a día de hoy, que cada vez se habla más de la salud mental, pero realmente es un concepto un poco complejo, ¿no? Un poco ambiguo, así, que no dice nada. Entonces, antiguamente, cuando se hablaba de salud mental, se hablaba sobre criterios diagnósticos, ¿no?, o ciertos diagnósticos que pueden tener personas para hablar sobre su salud mental. Pero a día de hoy, cuando hablamos de salud mental, sobre todo hablamos sobre qué capacidad de gestión tiene una persona para solventar la adversidad. Entonces es un concepto que se ha ido transformando y a día de hoy hace más referencia a eso, ¿no?, porque se da por hecho que los problemas existen, que la adversidad existe y que lo que marca la diferencia no es sufrirlo o no, sino aprender a sobrellevarlo. Por supuesto. Sofía, decíamos ahora, eres alpinista, un miembro del equipo madrileño de alpinismo y también psicóloga sanitaria y deportiva. ¿Cómo se cruzan ambos mundos en tu vida? Sí, que además son mundos así distintos. Sí, pues la psicología siempre es un campo que me ha llamado la atención desde pequeña. He sido muy observadora, con esa predisposición como a estar en contacto con la gente. Y eso lo tuve bastante claro, pero en un primer momento empecé a trabajar en recursos humanos, no tiene nada que ver con lo de ahora, pero gracias a mi madre, que fue la que empezó a escalar, así tarde, o sea, me refiero, tarde no, nunca es tarde, pero me refiero no desde pequeña ni nada de eso, pues gracias a ella y a ir con sus amigos, pues se juntaron esos mundos, porque vamos, antes ni hacía deporte ni, o sea, estudiaba y trabajaba. ¿Y cómo te especializaste en la salud mental, pero bueno, enfocada al deporte? Pues en un primer momento por pasar cada vez más tiempo en el ámbito deportivo, que eso también hace que conozcas más de cerca como las inquietudes de las personas, cuáles son sus necesidades, un poco, ¿no?, las dificultades que puedan presentar en ese ámbito, que al final cuando estás en tu clínica pues no entras en contacto muchas veces con esa realidad, ¿no? Entonces, en un primer momento fue eso, y sobre todo que luego trabajar con problemáticas distintas requiere de herramientas distintas y de formación diferente. Y esa es la razón. Lo decías ahora, no sé si la expresión es correcta, pero al final hablar de la salud mental hoy en día está como casi de moda, pero yo no sé si crees que todavía en el mundo del deporte es un tema tabú. Es verdad que cada vez se habla más, pero yo personalmente opino que eso no significa que se le dé la importancia que verdaderamente tiene. O sea, creo que es fácil hablar sobre salud mental y es pues, un tema que da mucho juego, pero luego, bueno, realmente pues lo que es dedicarle a lo mejor la inversión que requiere o darle la importancia que tiene, creo que ahí todavía hay que hacer más cosas, ¿no? Y no creo que sea un tema tabú, pero es cierto que la psicología del deporte también se desarrolló más tarde que la psicología clínica, por allá de los años 70, se termina de consolidar, tiene menos recorrido y la intervención con un deportista siempre ha sido más desde la parte física, ¿no? O sea, siempre se ha entendido más que un deportista no juegue porque tiene la pierna rota que no juegue porque tiene un bloqueo. Entonces, no es un tema tabú,
pero bueno, sí que creo o veo que sí hay muchos deportistas que sienten ese miedo, esa inseguridad a hablar sobre ello por las consecuencias que eso también puede tener. ¿No? Bueno, vamos a aprovechar que está Sofía aquí con nosotros. A lo mejor hay alguien que ahora mismo lo está pasando mal en este sentido, en su vida, en el deporte, en lo que sea. ¿Qué pregunta, Sofía, me puedo hacer yo a mí misma para saber cómo estoy mentalmente? Pues esta es una pregunta amplia, porque nos podemos hacer muchas, pero así yendo a unas así como muy en concreto, porque sí me da la sensación que nos conocemos pocos a nosotros, o sea, poco a nosotros mismos. Preguntas así que nos pueden dar mucha información son, por un lado, el saber nombrar lo que me pasa, que a priori parece sencillo, pero ponerle palabras más allá de bien, mal, no sé, es difícil. Eso por un lado. Luego también hacerme la pregunta, ¿no?, de qué es lo que me ayuda cuando estoy mal, ¿no? Porque al final, o sea, eso es interesante también, ¿no? O sea, saber qué es lo que me ayuda, qué no me ayuda, por contrario, ¿no? También hacerme la pregunta de cuáles son mis necesidades y si sé cómo cubrirlas. Es que parecen preguntas a priori sencillas, pero realmente no lo son. Y la última sería si sabemos pasar tiempo con nosotros mismos. Esa es una pregunta importante. Ahora los dejas a todos aquí. Iba pensando. Y, por ejemplo, ¿cómo crees tú que podemos mejorar nuestro bienestar mental, en este caso a través del deporte? Pues en ese sentido, realmente, o sea, lo que dicen los estudios, es relativamente sencillo en cuanto a que no hay que hacer grandes cosas o algo súper complejo, con muchísima inversión para que mejore. El bienestar mental al final se traduce en mejoras de concentración, de estar anímicamente más estable, y eso se ha demostrado que con el simple hecho de salir a andar, con una relativa frecuencia, pues ya con eso se han observado que hay mejoras, o sea que no hace falta hacer algo muy complejo. ¿Y crees, Sofi, que podemos gestionar nuestras emociones a través del deporte? Totalmente. Totalmente. A día de hoy el deporte se considera un factor protector de la salud mental. Al igual que hay otros factores que se consideran que empeoran la salud mental o que aumentan la probabilidad de empeorarla, el deporte es un factor protector, ¿no? Porque para muchas personas es esa vía de desahogo, de desconexión, de temple. Entonces, totalmente. No debe de ser la única forma de gestionar nuestras emociones, pero es una muy importante. Pero sí nos puede ayudar en mucho. Sí. Y, por ejemplo, ¿crees que cómo podemos cambiar nuestra manera de practicar deporte para que, por ejemplo, tenga mayores beneficios psicológicos? A día de hoy destacaría sobre todo utilizar menos el teléfono cuando lo estamos haciendo, porque o es una sensación que me da, que muchas veces estamos como tan metidos en ese bucle de compartir lo que hacemos o incluso hacer las cosas para compartirlas, que a lo mejor el simple hecho de utilizar menos las redes en esos momentos o el teléfono ya ayuda un montón. Es que casi ahí nos estamos perdiendo muchas cosas simplemente por estar pendientes en la foto, del vídeo, ¿no? Y no estamos viviendo de verdad el momento, ¿no? Totalmente, que soy la primera que las usa, pero me refiero que siempre se puede pensar. Y por ejemplo, Sofía, ¿qué papel crees tú que juega la motivación en la práctica deportiva, en este caso, para que sea saludable? Pues la motivación juega un papel importante, pero no es imprescindible. Porque al final hay elementos en psicología que se consideran de mayor importancia, que es, por ejemplo, el compromiso, la perseverancia, ¿no? La motivación en psicología se da por hecho de que no siempre va a ser igual, y porque las emociones no están diseñadas para estar siempre de la misma manera. Es verdad que tener la motivación elevada ayuda un montón, pero no es imprescindible cuando tienes ese compromiso, esa determinación por hacer las cosas. Y, por ejemplo, no sé, aquí hablando del tema de la escalada, del alpinismo, seguro que hay muchas personas que les encanta, pero quizás que no tienen esa fuerza de voluntad o esa constancia para lograrlo y para hacerlo de una forma continua. ¿Hay alguna forma de lograrlo, que mentalmente nos ayude? Pues para dar a lo mejor ese empujón, yo siempre digo que es importante primero verse capaz, y para eso es interesante ajustar pequeñas cosas que igual a veces no se tienen en cuenta, que es, por un lado, tener unas expectativas realistas, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere empezar, pero claro, quiere empezar a tope, claro. Eso, ¿no? Entonces, ajustar las expectativas, el empezar poco a poco, luego, en cierto modo, el tenerlo planificado, no dejarlo al azar, y sobre todo,
también cuidar no solo lo que es el deporte, sino lo que hace falta para hacer ese deporte, el descansar, la alimentación, o sea, entiendo que muchas cosas. Disculpa que te interrumpa. Que es tener una relación al final, una relación sana, equilibrada, para que todo fluya, ¿no? Sí, sí, total. Sofi, y vamos a cambiar un poquito de tema, si te parece, porque ya hemos dicho desde el principio de este encuentro que íbamos a hablar hoy de la juventud, de la salud mental. Sabes que son muchos los estudios que hablan pues de que, por ejemplo, 1 de cada 5 adolescentes en España ha pensado alguna vez en el suicidio, que si nos llevamos, por ejemplo, a una clase de un instituto, son muchísimos el número, ¿no? No sé, ¿tú cómo valoras estos números y bueno, estas noticias que nos llegan desde hace ya bastante tiempo? Sí, es verdad que esos números son preocupantes, pero en psicología no nos sorprende, dadas las circunstancias. O sea, no nos sorprende, me refiero que al final, cuando observas un poco cómo van evolucionando las cosas, ¿no? Y cuando vemos que muchas veces faltan esas herramientas para gestionar esas emociones desagradables, porque van a estar, o sea, forman parte de la vida, ¿no? Y el no tener esas herramientas, el vivir en ese círculo vicioso de las redes sociales, ¿no? Que también hace que genere en cierto modo una insatisfacción crónica en la juventud, el vivir en ese corto plazo, el sociabilizar en cierto modo cada vez menos, ¿no? O a través de las pantallas, pues aumentan la probabilidad de que al final una persona joven, sin herramientas, ante una dificultad, pues desarrolle ese tipo de pensamientos. Y si nos centramos aún más, por ejemplo, en el colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, ellos muestran mayores tasas de depresión, de autolesión, tienen más barreras específicas encima, ¿no? En ese colectivo. Totalmente. Al final es un colectivo más vulnerable porque está más expuesto al juicio, a la crítica, ¿no? Entonces, la Federación Estatal del colectivo publicó unos datos que eran bastante preocupantes porque comentaban que de un año, del 2024 al 2025, las tasas de agresiones verbales y físicas habían aumentado de un 6% a casi un 20%. Sobre todo agresiones a través de las redes. Entonces, por ejemplo, otro de los datos que hemos conocido en el último tiempo es que el 30% de los adolescentes manifiesta haberse autolesionado, por ejemplo, en el último año. También un número altísimo. ¿Qué medidas crees que se pueden implantar, por ejemplo, en institutos o en la comunidad para detectarlas y sobre todo para actuar, ¿no? Antes de que sucedan? Yo diría que en un primer momento lo más importante sería que dejara de ser un tema tabú, porque al final el no hablar las cosas, el no ponerle nombre, hace que las personas jóvenes sobre todo lo vivan mucho desde la culpa y eso nos imposibilita poder detectarlo y actuar sobre ello. Entonces, cuando digo el hablar sobre ello es generar esa conciencia, esas vías de ayuda, el poner más el tema sobre la mesa porque va a hacer más accesible que cuando una persona identifique eso, pida ayuda en vez de callárselo. Y Sofi, con tu experiencia, con lo que nos estás contando, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos hacer para reducir estos datos? Pues en los institutos, por ejemplo, se está haciendo una cosa muy interesante, se está empezando a hacer, que es el protocolo de crisis, que antiguamente en psicología solamente se usaban cuando una persona ya había tenido un intento de suicidio o se sospechaba en consulta que esto podía pasar. Entonces es un protocolo que se establece una serie de pasos muy concretos de qué hacer en una situación así si tú notas que piensas así o tienes esa sensación. Y eso se está empezando a hacer en algunos institutos ya de base. Haya esa sospecha, digamos, o no, para que todo el mundo como que sepa qué podría hacer. También me gustaría preguntarte, Sofi, sobre el límite que hay entre una práctica deportiva saludable y una relación, digamos, poco equilibrada, que lleva más buscando el rendimiento, incluso la imagen física. ¿Por dónde crees que pasa? Pues yo creo que a lo mejor el límite está entre si es la única forma que tienes para estar bien, ¿no? O sea, eso podría ser como un poco el límite entre algo saludable y algo, que puede generarte algún problema en algún momento. Luego, que ese afán por el rendimiento no te permita hacer otras cosas de tu vida social o familiar, ¿no? Porque estás muy metido en esa dinámica. Y luego también creo que las propias expectativas o la propia presión también puede jugar muy malas pasadas en ese sentido. Y, por ejemplo, cambiando un poquito de tema de tercio, ¿qué diferencias crees que hay o cómo influye la salud mental cuando realizas un deporte individual o cuando lo haces colectivamente? ¿Hay muchas? Bueno, más que haya muchas, es que uno te aporta unas cosas y otro otras, ¿no? Porque al final el deporte
individual, pues igual psicológicamente hablando es un ámbito en el que te desarrollas más en cuanto a conocer, pues no sé, tus propios límites, esa parte de introspección, que no digo que en deportes de grupo no se pueda hacer, pero que igual por marcar una distinción es como más así. Y en la parte de grupo sí que está esa parte positiva, ¿no? De todo lo que está relacionado con socializar, ser más tolerantes, bueno, saber trabajar en equipo, ¿no? Estas cualidades. Y volviendo un poquito a la montaña, ¿por qué los espacios naturales son especialmente beneficiosos para la salud mental? Pues yo diría que es, uno, porque nos sacan de la sobreestimulación constante en la que estamos muchas veces en las ciudades, ¿no? Con tanto estímulo, ruido y tal. Entonces nos saca un poco de ahí. También diría que es porque nos saca del piloto automático. Creo que al final en nuestro día a día también es normal que uno vaya funcionando pues, a veces con lo que le toque, y es algo como que te saca un poco de ese funcionamiento. ¿Y qué tiene, por ejemplo, la montaña, ¿no? Que no tienen otros entornos deportivos desde un punto de vista psicológico? Pues yo diría que igual es un entorno que hace que sea más fácil como conectar con esa parte de los sentidos, ¿no? Porque como que estás más pendiente de lo que ves, de lo que escuchas, ¿no? Diría que igual esa es como una distinción. Bueno, no sé si a lo mejor con esta pregunta me flipé un poquito, pero me gustaría preguntarte qué paralelismo encuentras, por ejemplo, entre enfrentarse a una pared en la montaña y afrontar, por ejemplo, la vida real. Yo creo que es bastante parecido, ¿Sí? Sí. Porque, bueno, las cosas que aprendes en un ámbito, pues las puedes extrapolar a otros, ¿no? Es verdad que ahí hablo un poco desde mí, que no digo que sea así siempre, pero igual el estar expuesto a esa incomodidad o a esos momentos difíciles, pues lo que sacas de ahí, ¿no? A lo mejor ese temple, esa paciencia, pues luego también la puedes extrapolar al día a día, y que muchas veces son situaciones, pues, de las que no te puedes escapar, pero que al final la actitud juega un papel determinante, ¿no? Entonces, en función de esa actitud, pues no sé, solventarlo mejor y luego extrapolar ese aprendizaje, creo que es importante. Mira, antes nos pregunta uno de los asistentes a este evento sobre la niña, ¿no? Que a veces tenía miedo a la escalada. Te voy a preguntar por eso ahora, así que estate muy atenta a lo que nos va a contestar Sofi sobre eso. Por ejemplo, ¿cómo se puede gestionar el miedo y cómo lo puede llevar ella, por ejemplo, a su vida cotidiana? Bueno, esto es un tema muy amplio, ¿vale? Pero así, por decir algo práctico, yo primero tendría en cuenta que el miedo es una emoción que está ahí, que es necesaria, y que muchas veces el querer eliminarla hace que esté mucho más presente, porque cuando no quieres que pase algo, pues es mucho más probable que esté ahí, ¿no? Entonces, algo que ayuda muchas veces al principio o cuando tienes un determinado recorrido es sobre todo hacer un volumen de, por ejemplo, en este caso en la escalada, de vías sencillas, ¿no? en las que hay buenas sensaciones, y generar volumen en esas buenas sensaciones, porque luego también es más fácil que cuando aparezca ese miedo, pues partamos de una base en las que, bueno, nos hemos estado también sintiendo mejor. Pero ¿verdad que cuando te caes o cuando fracasas también es cuando más aprendes y al final lo que más te enseña, Sofía? Sí, o sea, no sé, yo personalmente creo que es que la escalada, o sea, la forma de aprender es cayéndote. Entonces, es verdad que en la sociedad no te enseñan a qué hacer cuando te equivocas, pero creo que la escalada es una muy buena forma de aprenderlo, sí o sí. Porque no te queda otra. ¿Crees que en la montaña se conecta más con la vulnerabilidad también, pero también con la fortaleza que tiene cada uno? Yo sin duda creo que conecta más con la fortaleza de las personas. O lo que he visto, ¿no? Es como esa parte más luchadora, esa parte pues más valiente, incluso las personas que pasan miedo, al final todos pasamos miedo, creo, pues saca esa parte, ¿no? Más de resolver, de decir, venga, que sí. Entonces, es verdad que igual depende un poco del momento en el que esté cada uno, pero yo diría que más con la fortaleza, sin duda. Bueno, me gustaría también conocer un poquito más qué significa para ti la escalada, bueno, qué sientes y sobre todo también si te has analizado alguna vez tú deportivamente hablando. Sí, pero solo voy a decir algunas cosas, mejor. Y sí que me he analizado y ha sido importante hacerlo, porque al final te ayuda un montón, ¿no? Entonces, en mi caso, bueno,
saber cómo funciona en ciertos momentos pues me ayuda a tenerlo en cuenta, ¿no? Ya sea o bien pues saber que cuando estoy cansada el cansancio me puede jugar una mala pasada, o el saber que cuando llevo mucho tiempo haciendo cosas que para mí son difíciles luego me viene bien compensar con algo más sencillo. Entonces saber esas cosas a mí me ha venido bien. Sí. ¿Y qué te aporta a ti la escalada, Sofía? ¿Qué has aprendido a través de ella? Pues destacaría sobre todo dos cosas. La primera es que no es lo que haces, sino como con quién lo haces, porque la escalada como que me ha abierto ahí un mundo a vínculos muy importantes. Creo que es un entorno en el que, pues bueno, que las personas con las que lo haces es al final lo más importante. Y luego el que algo que parecía imposible, pues luego sale. Y mentalmente, ¿tú cómo gestionas esas situaciones exigentes o difíciles con las que te puedes encontrar? Algo que suelo hacer, que me ayuda bastante, es dividir algo complejo como en partes más abarcables, ¿no? Porque a veces me he plantado debajo de una pared enorme y digo, madre mía, pero si esa pared la divido en los largos o cuando estoy escalando, pues en el siguiente tramo, como que algo que me ayuda bastante a gestionar el miedo o bueno, esas sensaciones es el tratar de dividirlo en partes más abarcables. Y, por ejemplo, en tu trabajo con deportistas, ¿cuál dirías que es el desafío mental que más se repite? ¿Cuál es el más común que observas? Pues el desafío más común que observo son sobre todo los desafíos asociados a una lesión, el haber estado lesionado y luego volver después de una lesión. Y luego también pues las malas pasadas que juega pues la autoexigencia o la presión en, por ejemplo, la competición. Y si tuvieras que darnos solo un consejo para cuidar la salud mental a través del deporte, ¿cuál sería? Entiendo que es complicado, solo uno, pero... Sí, es difícil. Y va a sonar un poco así, tan happy, pero es el de generar buenas sensaciones, el de disfrutar, ¿no? Porque creo que cuando algo también nos gusta y empezamos ahí a desenvolvernos, pues es creo que importante como que tener eso presente, el disfrutar y el tener buenas sensaciones. ¿Y para eso sueles dar alguna estrategia, alguna herramienta? Bueno, en mi caso hacerlo todo lo posible. Y cuanto más, mejor. No, pero bueno, yo creo que en mi caso personal es como el hacer cosas variadas, el ir cambiando un poco de actividad, de entorno, creo que facilita el hacer eso. Y antes le preguntaba a Ricardo por los sueños pendientes. Yo no sé si a ti te queda alguna así va pendiente en lo deportivo, en lo personal. ¿Por qué aspiras? Bueno, sueños y cimas pendientes hay millones, porque tanto en lo profesional, o sea, nunca eres lo suficientemente buen psicólogo o psicóloga, siempre te puedes seguir formando, siempre puedes seguir mejorando. Y luego en la escalada, pues es que, vamos, tengo una lista infinita, pero realmente estoy contenta con lo que hago y un poco con las oportunidades que van surgiendo, y eso es en lo que me centro y con lo que la verdad que estoy contenta. ¿Y te gustan las rutas en Tenerife? Solo estaba en Tavares, pero ha sido la bomba. La bomba. Sí, tengo las manos rojas de empotrar. Ha sido brutal. Bueno, pues que te enseñen más, tienes ganas, ¿no? Sí, mañana más. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere también hacerle alguna pregunta a ella, algo que se nos haya quedado en el tintero, algo que le gustaría que hiciese un poquito más de hincapié. Tan tímido. Mira, ahí hay una mano levantada, sí. Hola. Ahora sí, vale. O sea, no te veo, pero te oigo. Sí, lo estoy. Sí. Yo soy psicóloga y nada, encantada de saludarte. No me dedico a la clínica, me dedico a otra cosa, pero quería preguntarte, si es verdad que el tema clínico me interesa un montón siempre. Quería preguntarte si conoces algún proyecto, iniciativa, línea de investigación en la que en algún momento se haya desarrollado algún tipo de actividad para algún trastorno mental en concreto que, digamos que ligado a la práctica del alpinismo o cualquier actividad de este tipo, ¿vale? Porque sí es verdad que uno a veces, pues, por ejemplo, con personas que tienen alguna discapacidad o algún tipo de trastorno así más anímico, siempre escuchamos el tema de pues paseos en caballo, natación, no sé qué, cosas mucho
usadas, ¿no? Pero en temas de este tipo de deportes, que yo creo que desde mi punto de vista el tema de encontrarte ahí contigo mismo y tener ese afán de superación es súper potente. No sé si conoces algún tipo de proyecto o iniciativa en este sentido. Sí, es interesante esto que comentas, porque al final la escalada o el alpinismo está cada vez más en auge, y en lo que es la psicología y los estudios o proyectos al respecto, es verdad que ha habido muchos, pero a lo mejor, o sea, relacionados con este ámbito, diría que bastante menos, ¿no? O sea, sí hay muchos estudios que han demostrado los beneficios de, pues, en el correr, o, ¿no?, en personas con depresión o con trastorno bipolar o con trastornos de conducta alimentaria, pero relacionado con el alpinismo diría que lo que hay o lo que he visto son estudios en Colombia donde se ha empezado a estudiar los beneficios que tiene la escalada en personas con depresión y sobre todo en jóvenes, de hecho. Sí. Muy bien. Sí. Hola. Hola. Te quería preguntar acerca de cuando te dices a ti mismo que no puedes hacer algo, como que no te visualizas haciéndolo, pues eso te impide lograrlo de alguna manera. No sé si eso está apoyado con algún tipo de estudio o es una especie de cosa mágica o qué piensas al respecto. Pues muy buena pregunta. Esto también se ha estudiado en psicología y tiene un nombre, o sea, se está identificado, que es lo que se conoce como la profecía autocumplida, ¿no? Esto se empezó estudiando en personas mayores que se habían caído y que después de recuperarse de una operación de cadera, tal, decían me voy a caer, y se terminaban cayendo, ¿no? Entonces, efectivamente, la profecía autocumplida existe y consiste precisamente en eso, ¿no? Que cuando nos decimos que no podemos, al final activamos las partes en el cerebro asociadas precisamente a eso que queremos evitar, y eso aumenta la probabilidad, eso es seguro. No significa que siempre nos vaya a pasar, ¿vale? Pero sí lo aumenta. Muy bien, muy interesante. No sé si hay alguien más que se quiera animar. Creo que sí. Sí. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y te quería preguntar que a la hora de subir un pico, un consejo que podrías dar a mí para gestionar emociones negativas que me vengan al momento. Pues es buena pregunta. Si quieres lo hablamos luego. Es amplio. No, pero, o sea, a ver, depende, ¿no? Porque no te conozco y esto depende mucho de la forma de ser, ¿no? Y de cuáles son esos pensamientos, esas emociones que te asaltan. Muchas veces, por ponerte un ejemplo en concreto, a ver si te sirve, yo me acuerdo de un chico, ¿no?, que me comentaba algo parecido y me decía, es que a lo mejor escalando, pues yo empiezo a decirme, pues no puedo, o al final me voy a tener que dar la vuelta, o es que no soy capaz. Y algo que se hacía antes y que se ha visto que no sirve de mucho es el decir, no, sí que puedo, sí que sí, porque si al final estás pensando en ese momento, más que decirte lo contrario, pues sirve decir como algo intermedio, ¿no? El venga, estoy preparado, o lo voy a intentar, o ¿no? Como no darle la vuelta completamente, porque igual tampoco te suena como creíble en tu propio idioma, en la cabeza, pero pues eso, el generar como un lenguaje como que no esté ni en un extremo ni en otro, sino como un poco en medio. Pero si no, luego te lo explico más detalladamente. Muchas gracias. A ver, me cuesta un poquito ver a la gente de arriba, no sé si hay alguna mano más levantada. Si no, si les parece, vamos a darle también un fuerte aplauso a Sofía.